día, hermanos. Dios les bendiga en este día. Habla el pastor Ricardo Maldonado. Estamos aquí con la hermana Ángeles Espinosa. Le acabamos de conocer, nos contactó por teléfono desde que empezamos con el programa en la radio. Y ella está en esta que es su casa porque tiene algunas dudas que quiere que le ayudemos a aclarar con la Biblia, y nosotros estamos en la mejor disposición para hacerlo. Hermana Ángeles, que Dios la bendiga y bienvenida a esta su casa. En lo que podamos ayudarle, queremos hacerlo siempre con base en la palabra de Dios. Gracias. Muy bien, empecemos, hermana. Sí. ¿Cuál es su pregunta? Primera, bueno, antes de que empecemos con las preguntas, hermana, quiero establecer las bases, la base de la Biblia. A veces nosotros, a la hora de hablar de la Biblia, no tomamos en cuenta el contorno de lo que sucedió cuando se escribió la Biblia. Y entonces cometemos el error de apropiarnos textos, sean positivos o negativos, de que son para nosotros. Pero recordemos, hermanos, que la Biblia no se escribió pensando en Ricardo Maldonado, ni se escribió pensando en Ángeles Espinosa. La Biblia se escribió para otros cristianos, y tanto Ricardo Maldonado como Ángeles Espinosa, como todos los cristianos de hoy, nos vamos introduciendo y nos vamos acoplando, pero la Biblia se escribió también con un contorno. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo, hermana. Nada más para que tengamos una idea de las cosas, cómo se escribieron y a quién se escribieron. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, por favor, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, encontramos estas palabras. Dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es verdad, dice la Biblia, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿a quién se le dijo? O sea, no todo el mundo puede apropiarse de este texto, hermano. Primero que nada, tenemos que saber que el apóstol Juan escribió esta carta a los cristianos que recibieron a Cristo en Jerusalén y luego anduvieron por causa de la persecución de Saulo de Tarso, anduvieron por los desiertos, viviendo en los montes, viviendo en cuevas, en cavernas, en hambre, en necesidad, en frío, cubiertos con pieles de ovejas, con pieles de cabra, hermano. Y nosotros queremos apropiarnos esto como si nosotros lo hubiéramos vivido. La promesa de Dios es que esos cristianos que dejaron todo por amor a Dios, que dejaron sus familias, dejaron su ciudad, dejaron su casa, dejaron sus pertenencias y se fueron a vivir en montes por amor a Cristo, en cuevas, en las catacumbas en Roma, que finalmente fueron quemados vivos juntamente con sus hijos. A esas personas el apóstol Juan les dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero nosotros no hemos vivido eso, por tanto, no podemos apropiarnos la misma promesa que se hizo a ellos como si nosotros fuéramos merecedores de esa promesa. Entonces, por ejemplo, nada más para confirmar esto, hermanos, en el libro de Segunda a Timoteo, la carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 4 y versículo 7, segunda a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo dice:
yo sé que me espera una corona en el cielo. Y está muy bien, perfecto, hermano, para la vida de Pablo. Sí, pero Ricardo Maldonado no puede apropiarse de este texto porque Ricardo Maldonado no ha sido azotado como fue azotado el apóstol Pablo. Ricardo Maldonado no ha sido apedreado hasta ser dejado por muerto como lo fue el apóstol Pablo. Ricardo Maldonado no ha vivido en las carencias y en las necesidades de Pablo y seguir siendo fiel a Dios. Yo he sido fiel a Dios, pero no he tenido las carencias de Pablo, no he sufrido las circunstancias de Pablo. Pablo puede decir, a mí me espera una corona de justicia en el cielo, pero porque él se la ganó. En esta vida, él se la ganó. Y yo no puedo apropiarme ese texto para mí y decir que a mí me espera una corona de justicia en el cielo, porque yo no he vivido lo que vivió Pablo. Entonces, hermano, vamos a dar algunas respuestas a la carga que mi hermana trae en su mente y en su corazón, que son dudas que se han sido sembradas por personas que la anteceden en el conocimiento de Cristo y que le han enseñado, pero que no significa precisamente que le hayan enseñado bien, ¿verdad? Entonces, nuestra hermana está aquí, nos contactó por teléfono y está aquí para, si podemos ayudarle con las dudas que ella tiene, hasta donde podamos, nosotros queremos ayudarle. Así que, hermana, Dios le bendiga. ¿Y cuál sería su primera duda, hermana, en esta mañana? La primera duda que tengo es con respecto a mis hijos. Hermana, sí quisiera hacer a favor de hablar un poquito más fuerte para que las personas que juntamente con usted, vamos a tratar de que juntamente con usted otras personas reciban la misma bendición. Sí. Sí, y que podamos aprender tanto de sus dudas como de la respuesta de la palabra de Dios. Entonces sí les voy a pedir de favor que ahora sí, hermano, actúe para la cámara. Actúe para la cámara, por favor. Sí, la primera pregunta que tengo es con respecto a la salvación. Escuché en el programa de usted que no nos podemos, no está correcta cuando uno piensa, cuando uno acepta al Señor Jesucristo con respecto a la salvación, que dice, serás salvo tú y será salva toda tu casa. Yo tenía la esperanza o tenía la idea de que porque yo ya soy salva, mis hijos también, pero escuché con respecto a la salvación y al Dios de la salvación. Entonces, yo tenía la idea de que mis hijos ya eran salvos, pero ahora me doy cuenta de que no, porque mis hijos ya son adultos, tienen otra familia. Entonces, veo que mis hijos no tienen la salvación y eso es lo que me preocupa en cada momento. Ok. Pues hermana, como esperanza, vamos a empezar. Usted dice que tenía la esperanza, siga manteniendo la esperanza de que sí, pueden ser salvos. Sí la tengo, pero ya sé que no la tienen. Exacto. Entonces, vamos a empezar primero, hermano, viendo la cita a la que ella hace referencia. Es en el libro de los Hechos, el libro capítulo 16 y versículos 30 y 31. Cuando el apóstol Pablo y Silas están hablando con el carcelero de Filipo, Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, y usted me dice si es esa la razón de la pregunta. Versículo 30 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Esa es la pregunta, la razón, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, entonces, es cierto que algunas personas andan haciendo promesas por ahí, promesas falsas, y creo que fue mi segunda enseñanza en la radio, hermana. Yo decía a la gente que se consideran ganadores de almas, yo les decía que no prometan lo que Dios no promete, y que no anden ilusionando a la gente con cosas que Dios no ha prometido y que ellos nada más están usando porque
porque quieren inducir a la gente y aunque la intención sea buena, sin embargo no pueden hacerlo sobre promesas falsas, porque Dios no va a cumplir lo que ellos están prometiendo. Entonces, la Biblia dice, Pablo y Silas contestaron al carcelero, cree, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, hermano, esta respuesta de Pablo y esta promesa de Pablo y de Dios para el carcelero fue real en el tiempo de Pablo y de Silas y en el tiempo de los judíos. Yo no sé ahorita cómo se rigen los judíos, pero los judíos en el tiempo de Cristo y de Pablo y de los apóstoles eran personas patriarcales. O sea, cada familia tenía un patriarca y ese patriarca decidía el rumbo que debería tomar esa familia. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo, hermana. Vamos al libro de Josué, es el sexto libro en su Biblia, en el Antiguo Testamento. Josué, el sexto libro en su Biblia, hermano, está después de Deuteronomio. ¿En qué está, hermano? Tranquila, no pasa nada. Aquí, ¿jueces o jueces? Sí, no, ese es jueces. Ok, está antes de jueces. Un poquito antes. Sí. Josué 24, no, es capítulo 24, vamos casi al final, o sea, ya en el último capítulo. Josué 24, y vamos a leer en el versículo 15, Josué 24, 15, Sí. dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Josué dice yo y mi casa serviremos a Jehová? Mire, hermana, estamos leyendo el capítulo 24 del libro de Jueces. ¿Sí? El capítulo 24 del libro de Jueces es el último, de Josué. El capítulo 24 del libro de Josué es el último capítulo del libro de Josué. Josué muere, hermana, en el versículo 29 del mismo capítulo. Vaya al versículo 29. Sí. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Sí? Josué murió de 110 años y murió. O sea, este es el último capítulo. Ya cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, pues ya estaban en el final de sus días. 110 años. Si Josué tenía 110 años, ¿qué edad pensamos que pudiera tener su hijo mayor? Ya, ¿90 años? Más o menos. ¿85? 90. ¿O 90 años, hermana? Y Josué todavía estaba decidiendo por esa persona de 90 años. Todavía él estaba diciendo, él es mi hijo y yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque las familias judías eran patriarcales. El patriarca, la cúspide de esa familia, tomaba las decisiones por toda la familia. No importaba que tuvieran 80 años, 90 años, 70 años, no importaba qué edad tuvieran, ellos se sometían a la autoridad del patriarca. Hermana Ángeles, usted tiene un hijo mayor de 45 años la condición. Dígame usted podría hoy en 2017 tomar una decisión para usted y para toda su familia. No, claro que no. Ese es el problema. Que nosotros, los mexicanos o los gentiles, vamos a decirlo así, yo no sé si haya países donde haya países realmente patriarcales, pero México no es un país de patriarcas. México no es un país de patriarcas. De vez en cuando surge una familia por ahí que tanto puede ser un patriarcal o matriarcal, pero una familia muy aislada. En realidad no somos un país. Exacto.
sería lo que llaman el garbanzo de libra, ¿verdad? Sí. Pero nosotros los mexicanos no somos un país de patriarcas. Entonces, si no somos un país de patriarcas y usted no puede decidir por sus hijos, entonces el texto no se apropia. No, claro que no. No se lo puede apropiar a usted. Ahora, si usted, hermana, se entrega completamente a Cristo y usted da un buen testimonio con sus hijos, quizá un día Dios puede salvar a sus hijos. Sí. Pero no puede apropiarse la promesa de que tiene que ser de esa manera. Porque ya no somos patriarcas o matriarcas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo de Cristo, las personas sí lo vivían. Sí lo vivían. Entonces, para ellos era vigente. Para nosotros hoy, no.